Hola, Hola, bienvenidos a Directores de Sofá. esta noche hablaremos sobre una película que se estrenó el día viernes en Netflix. Es una de las películas más esperadas del año. Ujú. Es porque pues es el aclamado director Guillermo del Toro. Y pues obviamente ya saben a lo mejor de cuál se trata. Es Frankenstein. Frankenstein. Vamos a hablar un poco de nuestra opinión, a lo mejor nuestras primeras impresiones Ujú. respecto a la película. Y quiero que empieces tú. Ok, bueno, les platico un poco. La película dura alrededor de 2 horas y media. Está un poco larga, entonces a nosotros nos costó 2 noches. Bueno, una noche y una tarde, Ujú. pero la verdad es que estuvo buena. Eh, Creo que la parte del escenario como que está un poco reducido, o sea, un poco creo que limitado. Vimos también que los efectos especiales están ya de hace como 15 años. O sea, sí, la verdad sí considero que tiene malos efectos Sí, especiales. hay un par de escenas donde, por ejemplo, hay unos lobos en donde, pues la verdad, los lobos se ven muy, muy, muy computarizados. Y digo, creo que para los presupuestos que manejan, a lo mejor lo hubieran podido invertir un poquito más. Pero bueno, eso es un poco de las quejas, a lo mejor en cuestiones de lo demás. Bueno, el pelo. Ah, el Pero cabello. bueno, ahorita platiquemos de eso. Este, me gustó. Creo que nunca había considerado la historia de Frankenstein, nunca la había visto, la verdad nunca me llamaba la atención. Pero bueno, gracias a Tania vi esta película. La verdad es que me gustó, los actores muy buenos. La historia, digo, perdón por mi ignorancia, pero desconozco si es muy similar a la película. No sé si sea muy parecida. ¿Tú sí leíste el libro? Sí es similar, o sea, sí respeta muchas cosas de la novela original. Es una adaptación, pues de hecho es la más fiel, o sea, de todas las adaptaciones que hay de Frankenstein, la verdad es que es la más fiel al libro. La verdad es que lo leí hace muchos años, Ok. entonces hay algunos detalles que obviamente se olvidan, ¿no? Pero Pero sí está parecida. sí respeta Ok, muchas cosas del libro, pero ahorita diré tranqui. lo que se respeta del libro. Ok, pues bueno, a mí, digo, la verdad me gustó mucho, pues cómo fue creando al mismo Frankenstein. Creo que las escenas que ponen es un poco, pues sí, son muy visuales y bueno, para gente que sí le da un poco de asco o un poco de shock, todas las partes de los cuerpos, su sangre, pues a lo mejor esa parte sí está de más. Es que tiene completamente el estilo de Sí, Guillermo del sí, sí, Toro, o sí, exacto. sea, Pero de ahí la verdad es que muy interesante cómo lo va creando. No entiendo la parte de las torres y el laboratorio y todo eso, la verdad no le llegué a entender mucho. Digo, soy ingeniero y como que trato de entender todo el del por qué, pero bueno. es ciencia ficción. Sí, En- me parece lindo el mismo monstruo. Creo que lo pintan como malo, pero él solo quería amor y compañía. Entonces, creo que es una muestra del día a día en el mundo, que la maldad, uno no nace con maldad, sino el mismo mundo te la va originando por las mismas decisiones de los demás. Entonces, pues no sé, la verdad me gustó mucho. Creo que el final, bueno, a lo mejor, pues esta historia lleva años, pero a lo mejor hubiera preferido otro, hubiera preferido que el monstruo fuera feliz, pero pues no. Y digo, bueno, ya hablando de más, digo, qué padre ser él, que es inmortal y se cura las heridas. Digo, bueno, qué padre. Pero de ahí en más lo veo muy, muy, muy interesante la historia en cómo primero la cuenta el Víctor y después cómo la cuenta el monstruo. Pues está interesante porque son dos puntos de ver distintos, ¿no? Y bueno, para terminar, creo que sí, el Víctor fue un poco malo con el monstruo, pero al final es spoiler, pero bueno, al final se perdonan y hasta se llegan a hablar como papá e hijo. Bueno, no es spoiler si conoces la novela. Bueno, pues sí, pero para mí sí. Pero bueno, en general sí me gustó. Yo creo que le doy un 9 de 10.
Tristemente sí me estuve durmiendo las 2 veces, pero bueno, es el cansancio. Pero es que cabe mencionar que a ti te duerme cualquier Sí, cosa. Son poquitas las veces que te he visto despierto completamente en una película, así que pero sí, 9 de 10. fíjate que yo le doy menos, ¿Sí? pero déjame decirte por qué. Mira, lo de los efectos especiales, el CGI, eso ya, o sea, ya lo dijimos. La verdad es que desde mi punto de vista sí queda algo pobre porque pues es Guillermo del Toro y pues la película tampoco fue, o sea, tampoco costó poquito. O sea, él ha tenido mejor trabajo con menos presupuesto, como en sus primeras películas o las películas que lo hicieron famoso, como el Espinazo del Diablo o El Laberinto del Fauno o incluso El Orfanato. La verdad es que yo considero que tiene malos efectos especiales. Sí, sí las tiene. Y se nota muchísimo que hay muchas escenas, sobre todo de paisajes, Pantalla verde. ajá, con pantalla verde. Entonces, eso no me gusta. En cuanto a diseño de producción, la verdad es que está muy El bonito. vestuario. Ajá, entonces la El verdad es que el maquillaje. vestuario está súper bien. Ahí sí creo Sí. que pues prácticamente va a estar nominado al Oscar. O sea, yo creo. Al Porque, maquillaje de y probablemente sí, también a maquillaje. El único pero que le pongo al monstruo es el cabello. Ay, sí. Ah, sí, se me olvidó el cabello. Yo creo que no, o sea, Sí, se definitivamente veía más como malo o se veía más mejor impactantes sin, calvo. o sea, puedo entender la razón, o sea, Sí, sí, que sí es un ya, humano. sí, y aparte si ya regenera sus Sí, sí, sí. heridas y sana, o sea, es hasta como natural que el cabello le vuelva a salir, ¿no? O sea, Ah, es como algo hasta cierto punto lógico, pero la verdad es que ese detalle en el monstruo no me gusta. De ahí en más, sí me gusta que pues es completamente un humano porque pues él lo, viene lo del cuerpo de construyó de humano. partes humanas, entonces no le pongo pero. La verdad es que las actuaciones tanto de Oscar Isaac como de Jacob Elordi, la verdad es que muy, muy buenas, muy convincentes. La verdad es que Mia Goth, la que es Elizabeth, Ujú. la verdad pienso que está un poquito de más. O Sí, sea, no, eh, sus para pocas. mí pasa Sí, desapercibida. sus O pocas sea, escenas no tiene son. tanta No. relevancia. Y ahí va un detalle que en la novela Elizabeth es la prometida de Víctor, no de su hermano. Mm, Y en realidad, pues sí hay escenas similares respecto a que Víctor o sea, estaba enamorado de ella, la amaba, pero mientras trabajaba en el monstruo, la descuidó emocionalmente y suele pasar. entonces la verdad es que, pues en realidad el monstruo en la novela es quien mata a Elizabeth. Entonces, obviamente tiene No. detalles en la novela, dije. Ah, perdón, sí, 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 sí. Sí tiene detallitos que se respetan, por ejemplo, el inicio, a lo mejor la estructura de la película sí está igual a la del libro, pero tiene esos detallitos que no son tan leales, pero también está bien, porque a final de cuentas, esta es la versión de Guillermo del Toro y él lo dijo desde el principio. Esta es mi versión y como yo percibo la La historia, novela. porque también la novela tiene ese final como que propio a interpretación de cada uno. Em, la verdad, no considero que sea la mejor película de Guillermo del Toro. No. Para mí, la mejor película de Guillermo del Toro es Pinocho. Y después de Pinocho, en lo personal, me gusta mucho El Orfanato y El Laberinto del Fauno. La forma del agua me gustó mucho y la verdad es que en la forma del agua, o sea, el monstruo, todos los efectos. Me acuerdo que cuando vi esa película, pues yo salí muy contenta del cine. Aparte, ese es otro detalle. No salió en el cine. Esta película Ah, en México, ¿no? en algunas ciudades sí salió. Ah, ok. En esta película, la verdad era para ver en el cine. O sea, Sí. no hay otra. O sea, para que se pueda también apreciar de Sí, mejor hay manera. muchas escenas no oscuras. Ajá, entonces la verdad es que ese sí es un gran pero que le pone, que yo le pongo a la película porque pues no te permite disfrutarla, o sea, completamente la experiencia. Pero bueno, o sea, lo entiendes. O sea, dices, ok, es una producción de Netflix, lo puedes manejar, pues. Ujú. Pero definitivamente para mí no es la mejor película de Guillermo del Toro. Sí creo que va a tener varias nominaciones a Oscar, o sea, de entrada diseño de vestuario, o sea,
creo que es prácticamente una nominación que tiene de cajón. Sí. También creo que pudieran colarse en las actuaciones y creo que pudieran colarse el diseño de producción y tal vez fotografía. Pero ahí le opaca un poco los efectos especiales porque yo creo que hay Sí, algunas de hace cosas que 15 años se ven. sí podían hacerse con efectos prácticos o no hacer tanto uso de pantalla verde, la verdad. Hay escenas que yo considero innecesarias, por ejemplo, las de los lobos. O sea, Mm. en esas escenas, como el monstruo mata a los lobos, perdón, de una manera muy salvaje, la verdad es que a mí sí, no sé, se me hacen completamente innecesarias. O sea, es una forma también cruel. Y Pero ahí bueno, es donde descubre que tiene superpoderes, ¿no? pues algo así. O sea, digamos que lo hizo en defensa propia. Y es que a final de cuentas Y se enojó él porque no era el mataron monstruo. O a su sea, viejito. la película yo creo que lo que muestra respecto también a la novela original es ese mensaje de, pues creo que toca varias cosas, ¿no? O sea, el hasta dónde puede llegar el ser humano con tal pues no sé, por la ciencia, este, en el caso, por ejemplo, del monstruo, o sea, yo creo que es como cualquier niño que crece sin una figura paterna Mm. presente, Sin ningún padre. porque es un niño, porque pues sí se percibe como un niño, que creció buscando la aceptación y el amor, porque no recibió esas cosas esenciales que un ser humano necesita de parte de sus padres. Entonces, pues este Víctor es su papá, de alguna manera, porque fue su creador. Entonces, es también te visibiliza de cierta forma, el dar vida sin saber dar amor, porque en realidad eso pasó. Y Víctor en realidad también nos muestra eso que tuvo con su papá. O sea, su papá no le supo dar amor a él. Y él también Lo creció con obligaba a esa estudiar herida. y a aprenderse Ajá, él todo. creció con esa herida y él no supo corregirla o sanar esa herida para poderlo transmitir mejor a su creación. Entonces, la verdad es que yo creo que más que ser una película de terror, es una película un No, poco emocional o dramática, sí, no, nada porque que ver de toca terror. temas muy humanos. O sea, Bastantes. la verdad es que es un reflejo de la humanidad Ujú. y de cómo puede llegar a corromperse el ser humano. Y la verdad es que el final también es similar al libro, porque pues también es el paso que tiene un hijo de perdonar a su papá, porque, ¿No? Y el Papa también le pedí perdón. claro, o sea, de aceptar que se equivocó y Ujú. todo eso. La verdad es que es una película muy humana, muy emocional, por eso me gustó. Sí, está muy bonita. Está bonita. Entonces, la verdad es que, y también me gustó que sí es una fiel adaptación a la novela, porque pues obviamente no se espera un copy-paste, ¿no? De la No, no. novela. Entonces Hay que ponerle su sazón. es padre que Guillermo del Toro se nota completamente en la película, se nota completamente su esencia en la Sí. película. Entonces, la verdad es que, pues, qué decir de Guillermo del Toro, la verdad es que es un gran director, es una muy buena película. Y fue Sim- escritor y productor. Simplemente no creo que sea la mejor que tiene, pero sí es muy buena. Entonces, yo le daría, bueno, a lo mejor sí le daría un 9 de 10. Yo creo que sí. Yo Se lo creo que merece. sí, se merece el 9 de 10. Aparte es mexicano. Sí. Entonces, la verdad es que sí es una muy buena película. Sí la recomiendo. Lástima que no se ve en el cine. Sí es una película que se disfrutaría mucho mejor en el cine. Pero bueno. Muy bien. ¿Tienes algo más que agregar? Pues no, tal vez no que agregar respecto a. A la película. No, la verdad es que no. Creo que ya dije pues en general lo que yo opino ¿Piensas? de la Sí, película. yo también. Ningún dato más, ni nada más que agregar. Pues tal vez que la verdad es que era eso de los efectos especiales. La verdad es que Sí. fue una película que costó 20. 20 millones de dólares. Entonces, sí, ese fue el presupuesto y, por ejemplo, comparado con La forma del agua, que costó 19.4 millones de dólares y que recaudó 195
pues vamos a ver cuánto recauda ¿Cuánto esta. recauda esta Yo siento que película? sí va a ser. Sí va a recaudar Sí. bastante, o sea, eso sí, eso es un hecho. La verdad es que sí, porque pues es una película que todo el Un mundo clásico. es un clásico, todo el mundo la estaba esperando. Y más en estas fechas, ¿no? Ajá, sí. Bueno, que ya pasó, pero No, pero sigue. sigue Ujú. todavía esa entre sala, entre De hecho, Navidad, no he visto entre... si está en top 10 de Netflix ahorita. La verdad tampoco me fijé. Bueno, la próxima semana se los contaremos. ¿O ustedes lo verán si ven Netflix y ven la Ah, película? sí. Ujú. Pues, si no hay más, yo creo que podemos terminar el video de hoy o No, creo que sería todo. sí. Ujú. Bueno, esperemos hayan llegado hasta aquí. Si no, pues ni modo. Y los invitamos a que se Se suscriban, suscriban al canal, nos den like. hagan sugerencias Sí, en por los favor, para comentarios, mejorar. escriban, no sé, si quieren que hablemos respecto a alguna película reciente o incluso vieja, Ujú. en cualquiera de las plataformas o en el cine, Nos ayudarían. nos ayudaría mucho si se suscriben, perdón. Y pues la verdad es que estamos abiertos a escuchar comentarios, sugerencias, estamos empezando, Sí. entonces, ojalá hayan llegado hasta esta parte del video y sin más por el momento, gracias también por vernos y escucharnos. Así es. Adiós. Hasta luego.